provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues como siempre, nada, un placer estar aquí con vosotros. Hay a veces, Dani, que los crímenes que se realizan superan tremendamente la realidad humana y no cabe dentro de nuestros sentimientos y de nuestra forma de ver la vida que determinadas acciones puedan ser hechas por gente joven a gente más joven, Dani. Pues así es. De hecho, vamos a traer hoy un suceso que, como dices tú, que la verdad que es dantesco. Y fíjate que ya ha llovido bastante, ¿no? Porque estamos hablando de algo que sucedió en el 93, en concreto en Estados Unidos, en Memphis, en Arkansas. Y fue un suceso que la verdad que conmocionó prácticamente a todo Estados Unidos. De hecho, tuvo bastante eco mundial lo que sucedió. Además es algo que es un suceso que ha ido dando coletazos a lo largo de toda la historia moderna, prácticamente hasta hace unos añitos, ¿no? Y fíjate que es curioso porque ahora mismo se está sacando más el tema, se está sacando más a la luz, se está removiendo más, curiosamente por una serie muy actual y que estamos hablando de una serie de una plataforma de streaming, en concreto estamos hablando de Stranger Things, que es una serie que se mueve prácticamente en todo el tema de la época de los años 80. Y justo en esta última temporada, no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, por supuesto, sí que traen un nuevo personaje, que es un estereotipo, digamos, ¿no? De persona pues aficionada a la música heavy, una persona que, bueno, que socialmente está más apartada del resto, una persona que encima le gustan también lo que son mucho los juegos de rol, tiene una asociación, y te van montando en escena cómo es ese tipo de grupo de personas que tiene estas aficiones y cómo, bueno, pues son en cierta manera también, pues no te digo que vilipendiados, pero sí que es verdad que se le pone mucho el foco sobre estas personas cuando pasa algún tipo de suceso como el que vamos a narrar. Hay que contar que esto que ocurrió, vamos a partir de los hechos para la gente que no conozca. Estamos hablando de un suceso en el que tres niños de 9 años pues salen una mañana, como otra cualquiera, a coger su bicicleta, a dar un paseo por este, por este apartado de Estados Unidos, que es relativamente tranquilo, no había pasado nada. Eran tres amigos de 8 años, concretamente. Christopher Byers, Michael Moore y Steve Branch, tres chavalillos, bueno, pues que salen como cualquier otro día y salen a montar en bicicleta. No llegan a su casa, los padres se empiezan a preocupar, ya cae la noche y evidentemente pues dan la voz de alarma a las autoridades, ¿no? Y pues tristemente, pues como todo hace indicar, al día siguiente por la mañana encuentran los cuerpos de los tres críos desnudos en un lago, en un riachuelo que tienen, en una especie como de bosque. Y la verdad que todo eso desató una serie de, bueno, pues de ira en el pueblo, ¿no? Evidentemente porque había sido un acto atroz, ¿no? Luego vamos a describir un poco cómo ha sido el asesinato, sin entrar no vamos a entrar en detalles muy, eh, que tampoco merece la pena darlos, pero simplemente un poquito unas pinceladas para que veamos el alcance de por qué tuvo tanto eco, aparte de por la corta edad de estos críos. Y fíjate que justo en esa época cuando se dio, se estaba dando una ola de, bueno, pues de sucesos en los que, bueno, se le llamó el pánico satánico, como llamaban allí en Estados Unidos, el Satanic Panic, porque todo ese tipo de eventos lo estaban achacando a pues actos bueno, de adoración al diablo, ¿no? Todo una especie como de ola gigante de sucesos en los que todo se empezaba a asociar la música heavy, al culto a Satán. Hubo una especie como de justificación de lo que estaba pasando en ese sentido, hubo una persecución brutal bueno, a las personas que, bueno, pues que tuvieran a lo mejor una orientación, como decimos, de música que estuvieran entredicho. Y básicamente esta es la piedra angular de todo el caso que ocurrió con estos tres chicos, ¿no? Bueno, cuando encuentran a estos chavalillos, pues lo primero que ven que los tres cuerpos están desnudos, las bicicletas pues las han dejado abandonadas, estos críos están atados,
De hecho, tiene una manera peculiar de cómo están atados, porque estaban atadas una muñeca con un brazo. Bueno, una serie de cosas. Como que y una muñeca sí, con un es brazo. la pierna izquierda con su brazo de izquierdo. Ah, es que Eran como. te he entendido una muñeca con un brazo. No, perdona, es el tobillo con la muñeca correspondiente. Era una especie como de atadura que habían usado para los chavalillos. Y de hecho, uno de ellos, pues, había tenido una especie de mutilaciones en los genitales, ¿no? No vamos a entrar a más detalles. Les habían atado por la espalda, ¿no, Dani? Eso es, sí, les habían puesto una posición para que no se pudieran mover y les habían prácticamente casi ejecutado. Básicamente fue así como murieron, ¿no? Hay más detalles de la autopsia que, como digo, que no vamos a entrar porque son bastante escabrosos. Sí, hay dos Pero de ellos, básicamente, Dani, hay dos de ellos que sí, tenían un montón de golpes por todo el cuerpo. O sí, sea de hecho en la o sea, cabeza. que habían sufrido de lo lindo. Sí, exactamente. O sea, no vamos a entrar en muchos detalles de los detalles de los asesinatos, de cómo han sido, pero fueron muy, muy cruentos, ¿no? Se nota que hubo mucha violencia y de hecho, fíjate lo que estamos hablando de esa mutilación Hubo genital. también, claro, de las mutilaciones del pene y del escroto. Exactamente. O sea, ahí denota que, bueno, pues la persona que lo hizo, las personas que lo hicieran, pues evidentemente, pues se ensañaron con estos tres Muy chavales. bien, de la cabeza no estaban. No, y justamente entonces, y aquí, pues como se da un planteamiento bastante brutal, pues el pueblo prácticamente pues empieza ya a exigir cabezas, ¿no? Y fíjate, bueno, pues la policía empieza a sospechar directamente, o sea, prácticamente de la noche a la mañana, en una persona en concreto del pueblo, un chaval, un joven que se llamaba Damien Eccles, y básicamente es justo este personaje que representa la serie de Stranger Things que estamos diciendo, ¿no? Una persona, bueno, que tiene unos gustos, digamos, excéntricos. De hecho, decían que, bueno, que practicaba una religión, que era la Wicca, que es, bueno, una religión que es neopagana, que está Sí. relacionado con la brujería, religiones antiguas y demás, ¿no? De hecho, el chaval ya tenía una especie de antecedentes y fue como muy fácil poner la lupa sobre esta persona, ¿no? Y sobre esta persona y dos amigos más que tenía Damien, ¿no? Que era pues Jason Baldwin y Jesse Micheli. Que además esta persona, el último, Jesse, eh, tenía, bueno, una mentalidad, por ejemplo, digamos, una inteligencia límite. No era una persona que estuviera al 100% de su nivel intelectual. Y bueno, aquí empieza una investigación policial que la verdad, pues la verdad es que está bastante sembrada de dudas. Ahí, digamos que éticamente no sabemos si fue la mejor investigación que se pudo hacer o de la mejor manera. Creo que como ya tenían puesto el objetivo sobre esta persona y sus dos amigos, pues prácticamente cogieron a Jesse, que es la persona que intelectualmente era más límite, le hacen una interrogación bastante duro. De hecho, llega a confesar este chaval diciendo que sí, que habían sido ellos, que había sido Damien, bueno, que había sido como la cabeza pensante de lo que había ocurrido. Da una especie como bueno, de testimonio y la policía lo compra, evidentemente, ¿no? ¿Qué problema hay con todo esto? Pues hay dos en Hay que cuestión. darse cuenta que la policía estaba tremendamente influenciada por la presión social. Cuidado, ¿eh? Sí, mucho, mucho. De hecho, es lo que estábamos comentando, ¿no? Mm. El pueblo exigía cabezas. O Por eso te sea, digo que ellos cogieron automáticamente la versión esa porque en aquel momento necesitaban calmar la situación también. sí, porque evidentemente estamos hablando más de un crimen que, como decimos, el impacto fue brutal. No estamos hablando de una desaparición, bueno, que no encuentran los cuerpos, aquí estamos hablando de que los encuentran encima de una manera, pues, brutalmente asesinados. Entonces, el impacto es bestial. Lo que hay, como he dicho, globalmente en Estados Unidos tuvo una repercusión enorme. Y claro, bueno, pues entonces esa interrogación pues empieza a ser cada vez más dura hasta que esta persona, bueno, pues confiesa, ¿no? Y dice que han sido ellos. Lo que pasa que, como decimos, da unos detalles que luego a la larga el proceso judicial se ve que hay inconsistencias, ¿no? Porque él dice que habían sido atados con una cuerda industrial, cosa que no era así porque estaban atados con cordones de zapatos, con los propios cordones de zapato de los niños. O sea, digamos que el chaval dice unas declaraciones que no concuerdan luego con lo que se encuentra en la escena del crimen totalmente, pero parece como que ya tienen ganas de tener una persona pues de objetiva y le querían ya cazar y cerrar el caso cuanto antes. Y de hecho, hay una chica del colegio, una chiquita que se llamaba Hutchinson, dice que ella había sido testigo
O sea, fíjate lo que digo, que había sido testigo de esa noche, de lo que había ocurrido, en la que habían hecho un ritual satánico con los 3 niños, ¿no? Y dice que ella lo vio y que eso fue así. Y resulta que con el tiempo, esta declaración de esta chica se retracta totalmente y dice que lo que dijo fue, bueno, pues debido a unas presiones muy grandes que tuvo la policía sobre ella, con amenazas incluso de poder implicarla en el propio asesinato si no seguía esa línea argumental para poder, bueno, pues encauzar bien el proceso para poder detener a estos chicos, ¿no? O sea, fijaos que todo se alinea para intentar dar una caza rápida, contentar a la gente y cómo se pone el foco sobre esas personas por su aspecto y por sus gustos, básicamente. Sí que es verdad que podían tener algunos antecedentes de, bueno, pues conducta más extraña, además, pero eso no es óbice para que sean, bueno, pues se les acuse de un acto tan tremendo, ¿no? Y, y de hecho entran en la cárcel. De hecho es súper mediático el juicio. Los abogados de los 3 chicos pues temen que se vuelva un circo porque es de los primeros juicios que se realizan de manera televisada. Son de los primercitos que se hicieron. Y hay bastante miedo, ¿no? Por parte de los abogados de la defensa, porque veían que eso se iba a convertir en un circo, pero sin embargo los padres de los niños querían venganza. O sea, se montó una especie de circo alrededor de todo lo que estaba ocurriendo, que la verdad que es bastante dantesco, ¿no? Y de hecho pasan los años. En el 96 hay de hecho un documental en HBO que yo recomiendo que la gente lo vea, que se llama Paradise Lost, en el que, bueno, se hace una investigación paralela. Hay como son tres vídeos, 3 documentales de prácticamente 2 horas y pico, en las que ponen en duda en tela de juicio, bueno, pues todo el proceso que se realizó para detener estos chavales. Y de hecho ahí presentan varias teorías distintas, que luego iremos si quieres comentando, porque la verdad que es bastante interesante el tema. Y fíjate que luego esto tiene tanta repercusión en los Estados Unidos que hay gente como propio Johnny Depp, o sea, curiosamente, el cantante de Pearl Jam, del grupo de música, salieron en defensa y echaron una mano a estas personas para el tema del juicio, porque ellos veían que se estaba cometiendo Una pues, injusticia. irregularidades, claro, una injusticia, porque no había ninguna prueba sólida que pudiera argumentar que estos chavales habían estado ahí y que habían cometido el asesinato. Entonces, es todo a criticar que eran la cabeza de turco para poder pasar página lo antes posible, ¿no? Y bueno, de hecho, el proceso judicial se alarga hasta el 2013. O sea, veamos la fecha en la que empiezan los asesinatos, bueno, donde ocurren los asesinatos. Hasta el 2013 estos chavales están en la cárcel, uno con una sentencia Estamos de hablando de muerte. 20 años más tarde, ¿no? Exactamente, casi 18 años, 19 años estuvieron más o menos metidos en la cárcel, y que ya es bastante tiempo, ¿no? Y sabemos cómo son las cárceles en Estados Unidos. Y de hecho uno con una pena capital, los otros 2 tenían varias cadenas perpetuas. Y bueno, pues resulta que ya en el 2013 estos chavales, bueno, pues se acogen son liberados básicamente porque se acogen a una figura legal que se conoce como la doctrina Alford. Y bueno, que he dicho, bueno, para que la gente sepa de qué va un poco esta figura legal, debe su nombre a una sentencia que hubo en Estados Unidos, en Carolina del Norte, en los años 70, contra Henry Alford. De ahí viene el nombre de esta sentencia. Y básicamente es que bajo esta petición el acusado pues admite y asume que existen suficientes evidencias como para probar su culpabilidad ante un juez, pero más allá de una duda razonable, y que acata una sentencia condenatoria pactada, ¿no? Alegando ellos que son totalmente inocentes. Ellos lo que no quieren es que vaya más para que la sentencia pueda ser todavía peor, ¿no? Se acogen entonces a esta figura legal porque evidentemente dicen que sí que puede haber dudas razonables de que pudieran ser ellos, pero no hay digamos, unas pruebas totalmente fehacientes para que a estas personas las puedan condenar. Entonces, bueno, se acogen a esta figura legal. Condenar más, porque si ya llevaban casi 20 Exactamente. años, tú fíjate. Exactamente, lo que pasa que, bueno, luego empezó a haber una serie de pruebas, analizaron, de hecho, bueno, desde que se cometieron los asesinatos, pasaron 15 años, las que se pudieron hacer unas pruebas de ADN que no se podían hacer en la época porque no había la tecnología suficiente, que era una especie de pelos, de unas fibras que encontraron en los cordones que habían usado para atar a estos críos,
y en esas fibras vieron que esos pelos no pertenecían a ninguno de esos 3 chavales. No había ningún indicio de ADN en los cuerpos. Aquí ya es bastante extraño. Y esos pelos pertenecían a una serie de personas que ahora comentaremos, porque es cuando empezamos a abrir el abanico de qué pudo pasar a estos 3 niños, ¿no? ¿Quién pudo ser el verdadero asesino de estos niños? Porque esa es otra incógnita. Porque de momento estos chavales salen de la cárcel, pero no hay... Hay un documental, no sé si lo habrás visto tú, que habla precisamente sobre sobre estos 3 críos asesinados, que, bueno, no sé si conoces al director Peter Jackson. Eso es. Sí. Pues, vas a hablar de ello tú. Sí, porque Vale. justo además habrá otra teoría justo además de que puede implicar, es que hay 2 documentales, por eso decimos que es un caso tan mediático que tenemos el documental de HBO que decíamos, de Paradise Lost, y luego está justo el que dices tú de Peter Jackson, que directamente ya insinúan quién podría estar detrás de Bueno, estos asesinatos. pero es que aquí hay pruebas. Sí, exactamente. Eso Pruebas, es, pruebas pruebas circunstanciales, pero pruebas, porque hay 2 pedacitos de pelitos encontrados en el lugar de los hechos. Exactamente, es que aquí es la cosa se empieza a complicar, ¿no? Y de hecho, bueno, vamos a hablar un poco brevemente de las 3 teorías que hay, de las que podemos poner el foco, que son de ese día, que es curiosamente que encima todo se alinea para que pasaran cosas extrañas, a las 9 menos 20 de la tarde, ese 5 de mayo del 93, hay un restaurante en la zona en la que justo entra una persona de color, totalmente ensangrentado, que entra en el restaurante y acaba entrando en el baño. Bueno, la policía, bueno, los dueños del restaurante alertan a la policía. Va un agente a hacer una inspección a ver qué había ocurrido, una agente de policía que se llama Regina Mick. Bueno, llega al lugar de los hechos, prácticamente pues casi a las 9 menos 5, no había pasado mucho tiempo. Esta persona de color ya no estaba, había abandonado el restaurante, interrogan al dueño del restaurante, dice lo que acaba de ver, entran al baño, hay una cantidad de sangre bastante importante, de manchas de sangre. De hecho, esta persona viene con un montón de barro en los pies, es todo muy extraño lo que justo ocurre en esas horas. Pero la policía no le da mucha importancia, ¿no? Al día siguiente sí que es verdad que vuelven otra vez para intentar tomar muestras de sangre de las paredes que habían quedado allí. Esas muestras, curiosamente, desaparecen, nunca llegan a llegar a presentarse como pruebas porque se pierden en el proceso judicial, es una cosa un poco extraña. La policía no le da mucha importancia a esto porque dicen que nadie que intente hacer un asesinato así de esas características se va a presentar en un restaurante lleno de barro, con sangre. Y porque tenía no cuadraba mucho. Y también tenía un brazo escayolado, ¿no? Exactamente, lo que decían que claro, que al tener un brazo escayolado, pues... Que no tenía la capacidad de poder maniobrar. Eso es, le hubiera costado muchísimo el poder realizar todo lo que se supone que había hecho a los niños, ¿no? Además eran 3, ¿no? Entonces hubiera sido bastante complicado poder manejarla a los 3 en esas condiciones. Entonces, digamos que ese suceso extraño se quedó aparcado, nunca se supo qué pasó con esta persona, que no deja de ser curioso, y de hecho bueno, pues más o menos se abandona, ¿no? No se sigue investigando, y que también es que digo que es raro que ese mismo día ocurra eso y encima pues esas pruebas desaparezcan, que todo como que se alinea para que pasen cosas extrañas, ¿no? Y aquí donde viene lo que estabas comentando tú, que viene este documental de Peter Jackson, porque ya decíamos que esto llega a tener tanta repercusión, pues que gente como esta, pues el director de Los Señores de los Anillos, se dedica a hacer un documental de investigación. Ahí le has dicho tú, para la gente que no sepa ahora ubicar a este buen señor, es el director de esa gran película del Señor de los Anillos, que no es cualquier director, ojito, ¿eh? Exactamente, estamos hablando de que, bueno, que se ponen bastantes medios pues, para intentar bueno, pues ver qué ha pasado. O sea, decimos que aquí en este caso hay muchísima gente metida, ¿no? Estamos hablando de Johnny Depp, estamos hablando del cantante de Pearl Jam, estamos hablando de Peter Jackson, o sea, remueven muchas conciencias en Estados Unidos por lo que había pasado, porque no quedaba muy claro lo que había ocurrido, era un crimen totalmente atroz y habían optado, yo creo que por la manera más rápida de intentar solventarlo. Ir digamos, por la parte más débil, que era, bueno, presionar a una de las partes, además de estos 3 chicos, que era, bueno, lo que decíamos, una parte intelectualmente más débil en la que se le presionó para que pudiera contar lo que estaban deseando escuchar.
Y creo que ahí cometieron ellos un error bestial, que es que no es hacer una buena investigación, porque justo lo que estamos hablando de esos pelos, que estás hablando de esas fibras que se encontraron años después, justo esos pelos pues pertenecían a un familiar del niño. Y es que es curioso porque pertenecían a, bueno, las muestras que A un que correspondían a familiar dos no, personas. era el padrastro de uno de ellos, ¿no? Sí, el padrastro y un amigo del padrastro. Y un Eran amigo del dos. padrastro, sí. Exactamente, es que cuando ya la cosa se empieza a complicar más, ¿no? Porque eh, el padre de uno de los niños dice que, bueno, que podía ser normal porque pasaban tiempo en la casa del padrastro, que estaban jugando, que estaban los amigos en la casa y que podía haber habido una transferencia de pelo a esos cordones, ¿no? De hecho, yo creo que ahí también entra Sí, en pero juego había uno que estaba en un árbol. exactamente, es curioso porque Es que es incluso muy los propios extraño, porque padres. bueno, sí, pues lo puede tener el crío, vale, porque ha estado en la casa del padre, pues por lo que sea se le ha ido en la ropa, lo que fuera. Pero en la cepa del árbol, Sí, es que es muy raro porque todo esto hace indicar que no ha habido, son todo, como decíamos, son pruebas circunstanciales. No se ha sabido nunca, de hecho, no lo sabemos nunca lo que habrá pasado. Hay indicios, luego ahora vamos a hablar de unos testigos que supuestamente años después comentan una serie de detalles, pero todo hace indicar que esos tres chavales, a priori, parece ser que no tenían nada que ver con lo que ocurrió. Porque ya decimos, ninguna prueba de ADN los posiciona en la escena del crimen. La declaración del chico pinta que fue bajo una presión bastante brutal. La niña que decía que presuntamente había visto un ritual satánico que luego acabó en una orgía sexual en la que habían violado a los niños, nunca hubo una violación tal, porque así lo demuestra las autopsias, no hubo ningún tipo de abuso sexual sobre los niños. O sea que todo se empieza como a desmoronar, lo que hace indicar que estos chavales a priori no tuvieron nada que ver. Pero fíjate que justo pues aparecen estas fibras que aparecen en sitios muy raros y muy difíciles de justificar, ¿no? ¿eran fibras Y o eran pelos? Ah, es que yo no eran pelos, recuerdo bien. sí, sí Pelos eran eran, pelos, ¿no? sí, sí, eran pelos Lo que pasa por lo que que este decíamos. buen señor tenía unos antecedentes, perdón, de malos tratos increíbles. Sí, sí, es que de hecho, justo en este documental, que ya es triste que todo esto salga a partir de un documental bastantes años después, se empiece a ver que esta persona pues tiene unos antecedentes, como dices tú, pues, de agresiones físicas bastante importantes. De hecho, hay un familiar que incluso le denuncia como que ha violado a su hija, o sea, que ha abusado sexualmente de una de sus hijas. Todo se empieza a Pero no enmarañar solamente, bastante. no, pero Dani, no solamente con la familia, también tenía peleas con los vecinos. O sea, que no Sí, sí, con los era. vecinos. Es una persona muy problemática. De hecho, fíjate que todo hace indicar que es el chaval que era problemático por sus gustos, pero sin embargo, una persona que tenía que haberle puesto más el foco, que sí que es problemática y que había tenido bastantes problemas con el vecindario, porque además es que era notorio y sabido que eso ocurría, no se pararon ni siquiera a investigar qué había podido ocurrir, ¿no? Es que es bastante curioso, ¿no? Cómo fueron a la parte más débil de todo lo que había en el escenario. A mí lo que me llama mucho Y la atención, Dani, es que los tres sí, chavales no pudieran demostrar que estaban en otro lado, en otro sitio distinto. claro, el problema es que como entre ellos mismos hubo una de las personas que les denunció 5 veces, o sea, que 5 declaraciones las hizo en contra de sus amigos diciendo que habían sido ellos y encima había una chica que decía que habían estado ahí, pues claro, entre las ganas de intentar encontrar a alguien, ellos no pueden demostrar que no hubieran estado en ese sitio y encima tenían el argumentario de que una niña decía que los había visto y que su propio compañero decía que habían participado en un asesinato, pues claro, todo se hacía pues el cóctel perfecto para que no pudieran prácticamente, por eso se acogen a esta figura Sí, legal, pero que porque estamos hablando no del pueden campo. demostrarlo. Ahí, Dani, tiene que haber huellas y tiene que haber de todo. Estamos hablando de gente de Exactamente. 16 y 18 años, que Sí, a mí que sí. me perdonen, pero no tienen esa capacidad para poder desarrollar una limpieza del lugar impresionante para luego certificar que no han estado allí. Sí, y prácticamente sí, además sin motivo, porque de hecho en el documental este de HBO que estamos hablando, la madre de los niños, de uno de ellos, dice que es que incluso no puede ni siquiera pensar que hayan matado a un niño, porque es que de hecho pone el ejemplo que unos meses antes había rescatado a un gato de la calle, se lo había llevado a su casa, lo estaba cuidando prácticamente como si fuera un bebé para poder sacarlo adelante, y dice que cómo va a hacer una persona que tendría esas taras mentales para hacer semejante aberración no cuadraba mucho porque suelen tener antecedentes, ¿no? Cuando tienes esa sangre fría de matar a unos críos,
ya das muestras aparentemente de algunas cositas, ¿no? Y estas personas sí que es verdad que bueno, tenían una conducta un poco más rara, más extraña, más particular, pero no habían dado una imagen como para cometer esos asesinatos. O No sea, había no ni habían siquiera. tenido peleas ni habían tenido nada a nivel social. Claro, bueno, tenían sus roces sociales porque evidentemente, como decimos, es un grupo que, Son pues, que adolescentes como también, son cuidado. adolescentes, son apartados socialmente porque no tienen unos gustos como lo que sabemos de siempre, ¿no? El típico moving que hay en lo que se da ahora mismo, ¿no? O sea, si tú no encajas en la sociedad porque tus gustos son un poco peculiares o no entran dentro de los cánones, pues generalmente pues eres objeto pues, de la crueldad de otros compañeros. Eso no vamos a descubrir nada. No avanzamos como sociedad, pero seguimos haciendo lo mismo. Y esta persona supongo que habrían tenido sus conflictos con otras personas. Eso está claro, porque, bueno, tenía sus gustos particulares o peculiares, pues entraría en conflicto con otras personas. Pero de ahí, comentar un asesinato como el que estamos hablando, creo que estamos hablando ya pues, de dar un salto bastante importante. No, Hay no creo que. dentro de ese documental, que creo que no lo has mencionado, de ese documental que estábamos hablando de este gran director, que hay un testimonio de otra tía de uno de los niños que afirma que vio al padrastro lavando ropa la noche de los asesinatos. Sí, Algo que es de hecho, tremendamente sospechoso en una persona con esas características violentas. sí, de hecho hay una serie de testigos que unos chavales jóvenes que, bueno, pues años después también, como siempre decimos, pues ha pasado tantísimo tiempo, pero dicen, aparte del testimonio de esta tía, estos chicos dicen que habían oído al sobrino de este sujeto que había oído que habían matado a los niños y que era un secreto familiar que nunca se iba a saber. Estos chavales dicen que eso se lo comenta pues el sobrino de este personaje. Entonces, claro, son todos circunstanciales porque no hay ninguna prueba, Sí, pero luego también le encontraron la navajilla que llevaba el chaval. Se la sí, encontraron también en la una tenía encima. navajilla de la que nunca se separaba. Exactamente. De hecho, hay una película también, que ahora no me acuerdo el nombre, luego si me acuerdo lo digo, que también se ha basado en la historia de los niños, que también tocan el tema de la navaja, de ese detalle de que siempre la llevaba encima y que casualmente ese día ya no la tenía y la tenía este señor. Eh, a ver, no hay ninguna prueba totalmente tangible de que fueran ellos, pero es que, de hecho, fíjate que va más allá de los rumores. Decían que incluso esta persona que se supone que dice que había estado con un amigo la noche anterior, la coartada del amigo tampoco se sostiene mucho porque no está claro que fuera así. O sea, de hecho, si ahora con el tiempo, como ha pasado bastante tiempo, todo es muy difícil de demostrar, pero todas esas coartadas también se caen, no tienen ninguna sujeción, digamos, para poder ampararse a que no estuvieran en esa zona del bosque. O sea, lo que me preguntabas antes, Sí. aquí con este caso de estas personas, tampoco se podía demostrar que no estuvieran allí, porque de hecho no lo pueden demostrar. Las coartadas que presentan son muy débiles y de hecho dicen que tenían incluso problemas con drogas, que incluso se le estaba diciendo que esta persona, Terry Hobbs, decían que incluso era bisexual, que le gustaban los jóvenes, que ahí es donde entra la otra teoría que desliza Peter Jackson, que dicen que posiblemente pudo ocurrir que uno de los críos viera algo que no debía haber visto. Y en este caso podría estar viendo algo de Terry Hobbs, como por ejemplo hablaban de pues, temas de drogas o incluso temas de relaciones sexuales con algún hombre, que el chaval viera algo que no debía haber visto y fueran directamente a por él y evidentemente pues también se llevaron por desgracia a estos amigos que iban en bicicleta aquel día. Entonces, todo podía casar perfectamente con que estos chavales estuvieran en el sitio equivocado en el momento equivocado y pagaran, bueno, pues estos niños con, pues haber sido testigos de algo que estuviera haciendo Terry Hobbs. Y de hecho cuadra mucho porque incluso ese desgarro que tiene en el escroto que hablábamos antes, que tiene una especie como de mutilación en el pene, cuadraría mucho con las tendencias que tenía esta persona, ¿no? Porque por lo que dicen o deslizan en este documental, le gustaban los niños, bueno, los niños, la gente joven, que además lo dicen así, y que tenía una violencia bastante importante. Entonces, en un ataque de ira o de violencia extrema, podría haber atacado al crío de esta manera y, por consiguiente, haber tenido que matar también a esos dos amigos porque eran testigos de lo que había ocurrido. O sea, que Luego, fíjate que luego, cuadra. luego había que dar también un toque de atención a esa cobertura mediática, que ya todos lo sabemos porque estamos escarmentados,
de que exageran todas las cosas y buscan cualquier medio para simplemente dar notoriedad pública, sin tener ninguna base de justificación sobre la información que están dando. Es el periodismo que lleva existiendo hace muchos años, que por cosas de la vida hoy en día es el que más gancho tiene, ¿no? Esa cobertura mediática que automáticamente pone el foco de atención sobre determinadas cosas, exagerando todo lo que están informando sin tener una sola prueba de todo eso que están informando. No sé si me estoy explicando. Sí, el amarillismo típico que ha habido, que ha existido siempre. Y de hecho, lo que decíamos al principio, en este documental de HBO se ven a los abogados porque se ven pues cómo están hablando entre ellos, ¿no? La defensa y demás. Y están muy preocupados porque el juicio, decimos que, como hemos dicho al principio, que se va a televisar. O sea, va a haber un montón de cámaras y claro, todo eso les preocupa muchísimo por todo este impacto mediático que va a tener y cómo se va a tratar. Porque, de hecho, fíjate, ellos también dicen una cosa que es bastante importante, porque, claro, dicen que si va a venir tanta prensa, van a tener que asegurar la zona, el juzgado, con mucha policía. Y claro, dicen que si ven mucha policía alrededor de donde iban a hacer el juicio, podrían llegar a pensar que al haber tanta policía es porque la gente que estaba dentro, estos acusados, eran muy peligrosos y claro, todo iba a ir también sumando, ¿no? Diciendo, oye, si hay tanta policía aquí, es porque estas personas que tienen que estar dentro tienen que ser súper peligrosos y todo sumaba, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que es que tú oyes los comentarios de los padres y los padres solo quieren venganza, que es normal porque evidentemente ese estado en el que están, que les entrevistan, es brutal verles cómo están totalmente pues desmoronados. Me hace mucho la pena ver el documental simplemente por el hecho de verle cómo están. O sea, yo insisto que lo vean porque impacta muchísimo. Dani, al día de hoy, ¿cómo está el tema? Pues nada, se ha quedado totalmente en un impasse porque prácticamente todo ha pasado tanto tiempo, es todo circunstancial. Estos chicos están haciendo campaña, sobre todo el principal Eccles, para intentar luchar con este tipo de cosas. Y la verdad que yo creo que nunca se va a saber lo que habrá pasado, ¿eh? Pues lo vamos a dejar aquí, si te parece, Dani. Si tenemos alguna más información sobre esto que acabamos de mencionar, pues lo traeremos a Mundo Insólito Radio una vez más. Y como siempre, muy agradecido por todo y un fortísimo abrazo. Un abrazo, muchas gracias.